Un oficial de policía escuchó el llanto más débil en medio de una ventisca, apenas un susurro. Lo siguió a través de la nieve y encontró a 3 cachorros recién nacidos, congelados, solos, ni siquiera lo suficientemente grandes para abrir los ojos. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que descubrió después, enterrado bajo podredumbre, cuerdas y silencio, desentrañó un secreto más oscuro de lo que imaginaba y lo llevó directamente a su madre. Lo que pasó te calentará el corazón y te recordará que la esperanza puede sobrevivir incluso en los lugares más fríos. Antes de sumergirnos, ¿crees que los animales recuerdan a quienes los lastimaron y a quienes los salvaron? Dímelo en los comentarios. Si crees que toda criatura inocente merece una segunda oportunidad, pulsa el botón de suscribirte. Esta historia podría restaurar tu fe en la bondad y en algo más grande que vela por todos nosotros. Snow Ridge, Montana, un pueblo acunado por pinos siempre verdes y rodeado por el aliento irregular de las montañas Bitter Road, no era ajeno a la nieve. Pero esta noche era diferente. El cielo se había desatado en un ataque de furia, enviando aguanieve como vidrios rotos contra las ventanas y cubriendo el mundo con una ceguera blanca y ululante. El viento aullaba por la calle principal vacía, haciendo temblar las persianas y gimiendo a través de las rendijas de las viejas cabañas de troncos. El ayudante Mason Carter estaba de pie junto a la ventana de su pequeña oficina, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Tenía 35 años, era alto, con un cuerpo delgado que venía de años en el trabajo, más desgastado por la montaña que tonificado por el gimnasio. Su mandíbula cuadrada estaba delineada con una barba incipiente, salpicada de gris en la barbilla, y sus ojos azul acero cargaban la fatiga de un hombre que había visto demasiado y descansado muy poco. Una cicatriz se curvaba ligeramente bajo su ceja derecha, un recuerdo de una pelea en un bar que salió mal en sus años de novato. Llevaba la chaqueta estándar azul marino del departamento del sheriff sobre una franela gastada, con su placa opaca bajo la luz de la oficina. Esta noche, como la mayoría de las noches fuera de temporada, había sido tranquila, demasiado tranquila, hasta que llegó Liam. El golpe en la puerta fue apenas audible sobre el viento, pero Mason lo escuchó. Cuando abrió la puerta, una pequeña figura estaba allí, envuelta en un abrigo rojo acolchado, con un gorro de lana deslizándose sobre unos grandes ojos color avellana. Liam Harley, de 8 años, era el tipo de niño que rara vez hablaba, en parte por su mutismo selectivo, en parte por una tristeza que se aferraba a él desde el accidente. Su madre, una enfermera, había muerto en un choque automovilístico en invierno hace 2 años en la enero del 90. Desde entonces, vivía con su abuelo en una cabaña desgastada por el clima a 1/4 de milla de la estación. Liam no dijo una palabra. En cambio, extendió un pedazo de papel arrugado, manchado en las esquinas. Mason se agachó, aceptándolo con cuidado. Era un dibujo infantil, una caja, nieve, 3 formas redondas pequeñas y líneas irregulares arriba. Una tormenta. ¿Dónde?, preguntó Mason. Liam señaló detrás de la estación, hacia el callejón que llevaba al bosque. Mason no dudó. Tomó su linterna y su abrigo, cerrando la puerta tras de sí. La nieve le azotó la cara apenas salió. El haz de la linterna bailaba sobre el suelo cubierto, captando montones de nieve y la sombra retorcida de la vieja valla de alambre. El niño lo seguía en silencio. Al doblar la esquina, Mason lo vio. Una caja de cartón, apenas visible bajo una capa de nieve fresca, estaba presionada contra la pared trasera del edificio. Temblaba ligeramente. Se arrodilló, apartando las solapas húmedas de cartón. Una exhalación brusca escapó de él. 3 cachorros diminutos, no más grandes que la palma de un hombre, estaban acurrucados juntos, con el pelaje empapado, sus cuerpos temblando incontrolablemente. Sus ojos estaban sellados, sus extremidades débiles. Uno emitió un chillido débil, un sonido desgarradoramente suave contra el rugido del viento. «Dios mío», susurró Mason, quitándose ya el abrigo. Envolvió a los cachorros con cuidado, evitando aplastarlos, y se levantó con urgencia. «Liam, tenemos que llevarlos adentro». El niño asintió y lo siguió, sus botas crujiendo en la nieve. De vuelta en la estación, Mason actuó rápido. Colocó a los cachorros en una sábana junto al calentador y tomó la radio. La veterinaria asociada a la estación, la doctora Grace Holloway, seguía de guardia. Presionó el botón. «Grace, soy Mason. Emergencia. 3 cachorros recién nacidos, hipotérmicos».
Te necesito en la clínica ahora. Hubo estática. Luego, la voz de Grace llegó, cortante y tranquila como siempre. 10 minutos. Manténlos calientes. Sin leche, solo calor. Grace Holloway era una mujer de precisión, de unos 45 años, alta y de hombros estrechos, con el cabello salpicado de gris que nunca se molestaba en teñir. Su voz a menudo sonaba brusca, pero quienes la conocían entendían que ocultaba un corazón enorme. Un divorcio hacía 5 años y la pérdida silenciosa de su único hijo por leucemia habían transformado su alma, afinando su compasión a través del dolor. Mason apiló sábanas secas alrededor de los cachorros. Uno dejó escapar un chillido, aún vivo. Necesitaban calor, pero más que eso, necesitaban tiempo. Resistan, murmuró, mirando a Liam, quien estaba sentado con las piernas cruzadas en un banco, observando a los cachorros como si quisiera que respiraran por pura voluntad. 10 minutos después, los faros cortaron la nieve cuando el viejo jeep de Grace se detuvo. Entró con el rostro azotado por el viento y una caja metálica en la mano. «Caja», dijo, señalando la esquina. «Déjame verlos». Mason ayudó a trasladar a los cachorros. Grace sacó una lámpara de calor pequeña y la conectó al enchufe del generador que Mason había instalado el año anterior. Demasiado jóvenes, los ojos aún sellados. Tal vez 3 días de nacidos, como mucho, murmuró, examinándolos. Maldita suerte que los encontraste cuando lo hiciste. No fui yo, dijo Mason en voz baja, mirando a Liam. Fue él. Grace alzó una ceja. Niño listo. Liam no dijo nada, pero una pequeña sonrisa se formó en la comisura de su boca. Era la primera vez que Mason lo veía sonreír en meses. Los cachorros comenzaron a moverse bajo el suave calor, uno dejando escapar un chillido más largo que sonaba casi como un gemido. Grace los revisó de nuevo, acariciando suavemente sus vientres. «Tienen fuerza», dijo. «Necesitaremos rotar calor y glucosa cada 2 horas. No tengo idea de quién los dejó allí». Mason sacudió la cabeza. «No hay cámaras en ese lado. Podría ser cualquiera que pasó por aquí». «Podría ser alguien local», añadió Grace, levantando a uno de los cachorros, de color crema con una pequeña mancha marrón entre las orejas. «Algún criador deshaciéndose de la camada. Sin etiquetas, sin microchips. Empezaré a investigar mañana». Grace asintió. «Esta noche solo los mantenemos vivos». Mason observó la respiración de los cachorros, el subir y bajar diminuto pero decidido. La nieve seguía rugiendo afuera, pero en esta habitación un destello de algo cálido había surgido. Miró a Liam otra vez. «Hiciste algo bueno esta noche, pequeño». Liam no dijo nada, pero se acercó más a la caja, con los ojos fijos en los cachorros como si fueran lo más valioso del mundo. Y tal vez, pensó Mason, lo eran. La ventisca no había cedido. Afuera, el muro blanco de nieve aún aullaba, cubriendo el pueblo de Snow Ridge en un silencio frío que amortiguaba incluso los carillones de viento del restaurante al otro lado de la calle. Dentro de la estación de policía, sin embargo, el calor pulsaba desde el calentador, proyectando un resplandor dorado sobre las sábanas dobladas donde 3 pequeñas vidas se movían. Los cachorros habían sobrevivido la noche. Rusty fue el primero en moverse, sus pequeñas patas dando espasmos torpes, el vientre rosado subiendo con respiraciones inestables. Su pelaje, marrón rojizo moteado de negro en las orejas, brillaba ligeramente bajo la lámpara. A su lado, Luna se retorcía suavemente, la más pequeña de los 3, con el pelaje casi plateado a la luz. Y finalmente, Toby, el más grande, negro con una franja blanca en la espalda, dejó escapar un bostezo chillón que hizo reír a Liam en voz alta, no fuerte, pero claro, y Mason lo oyó. Fue el segundo sonido que Liam había hecho en un año. Grace había regresado esa mañana, aún con su grueso abrigo beige con un parche de piel de coyote en la capucha. Sus botas dejaron nieve en el suelo de madera, pero no le importó. Se movió rápido, profesionalmente, llevando una bolsa con fórmula, jeringas y gasas. Sus ojos se suavizaron en cuanto vio que los cachorros seguían respirando. «Lo lograron», dijo, luego, bajando la voz, «por poco». Mason se inclinó hacia adelante, con preocupación marcando su frente. «¿Estarán bien?» «Aún frágiles», respondió Grace, arrodillándose para examinar a cada cachorro. «Pero tienen una oportunidad».
Levantó a Luna con cuidado y se detuvo. Algo tiró del cuello del pequeño cachorro. Sus dedos exploraron bajo el pelaje, y sus cejas se alzaron. Mason, ven aquí. Se agachó junto a ella, y juntos apartaron el pelaje con suavidad. Alrededor del cuello de Luna había un pequeño collar de cuero, húmedo pero intacto. Grabada toscamente en la superficie estaba una sola letra. L. Grace revisó a los otros. Cada cachorro tenía uno, R para el macho rojizo y T para el rayado. Mason entrecerró los ojos. No solo cachorros abandonados. Alguien los poseía, se preocupó lo suficiente como para ponerles collares, y luego los dejó. O algo peor, añadió Grace. Estos collares parecen hechos a mano. Alguien los talló ellos mismos. Las implicaciones pesaban entre ellos. Mason se frotó las manos, pensando. Rusty, Luna, Toby, dijo, asignando las letras a nombres. Merecen nombres reales ahora. Grace asintió lentamente, aunque sus ojos permanecieron en los collares de cuero como si guardaran algún secreto que no podía descifrar del todo. Liam, que había estado dibujando en silencio en el escritorio de la esquina, levantó la vista. Señaló a los cachorros y sonrió cuando Mason repitió los nombres en voz alta. Rusty, dijo Mason, señalando al rojo. Luna. Hizo un gesto hacia el cachorro plateado y, finalmente, Toby. El negro dio un leve ladrido en respuesta. Una sonrisa se formó en el rostro de Liam, tímida, frágil, pero genuina. Levantó su cuaderno de nuevo. Esta vez, el dibujo mostraba a los 3 cachorros acurrucados bajo un sol. Sus ojos estaban abiertos en el dibujo, aunque en la realidad aún estaban sellados. Tienen esperanza, dijo Grace suavemente, poniéndose de pie para quitarse los guantes. Más que la mayoría de los adultos que conozco. Justo entonces, la puerta principal se abrió con el tintineo de la vieja campana de latón. Una mujer entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Hola», llamó, su voz ligera pero firme. «Disculpen que entre así. El letrero dice abierto». Mason se volvió. La mujer tenía unos 30 años, con piel tocada por el sol y cabello castaño ondulado bajo un gorro gris. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, y sus grandes ojos verdes escanearon la habitación con rápida inteligencia. «Soy Rayane Miller», dijo, ofreciendo un saludo cortés. «Manejo la tienda general en la calle. Traje una caja de alimentos enlatados y mantas extra. Escuché que alguien encontró una camada». Rayane había crecido en Snow Ridge, pero pasó 10 años en Seattle antes de regresar tras una mala ruptura y la enfermedad de su padre. Era conocida en el pueblo por su risa sonora, sus opiniones ardientes y su costumbre de nombrar a cada animal que encontraba, incluso a los mapaches. Mason le agradeció, señalando a los cachorros. «Conoce a Rusty, Luna y Toby». Los ojos de Rayane se suavizaron al instante. «Son hermosos». Se agachó junto a la caja, su presencia tranquila. Incluso Rusty levantó la nariz ligeramente ante su olor. «¿Quién haría esto?», murmuró. Mason se preguntaba lo mismo. Los collares sugerían cuidado, tal vez incluso afecto, pero ¿por qué dejarlos morir? Después de que Rayane se fue, prometiendo traer más provisiones al día siguiente, Mason regresó a su escritorio. Abrió su computadora portátil, iniciando la base de datos de registro de mascotas del estado. No aparecieron coincidencias para las iniciales R, L o T en el archivo. No había camadas. No había entradas recientes de criadores. Frunció el ceño. «Son fantasmas». Grace, guardando su equipo, miró a Liam. No para él. Liam ahora estaba acurrucado en el suelo, con la cabeza descansando cerca de la caja. No había hablado, pero sus dibujos habían cambiado. Donde antes eran grises, afilados y llenos de nieve, ahora tenían color. Un sol naciente, un árbol verde, 3 cachorros persiguiendo mariposas. Esa noche, Mason llevó a los cachorros a casa. Había instalado una lámpara de calor en la esquina de su sala de estar. Mientras dormían, envueltos en sábanas, se sentó en su sillón reclinable, dejando que el zumbido de la chimenea adormeciera sus pensamientos. En algún lugar bajo sus costillas, un extraño dolor comenzó a formarse, un sentimiento silencioso pero persistente que no había conocido en años. Esperanza. La tormenta se había roto hacía 2 días,
dejando a Snow Ridge envuelto en una calma engañosa. El mundo brillaba bajo un sol invernal brillante, como si intentara fingir que no había sido devastado por hielo y furia. Las ramas de los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve, los carámbanos colgaban como dagas de los tejados, y las huellas de animales se entrecruzaban en el borde del bosque como pensamientos olvidados. El ayudante Mason Carter se puso su chaqueta y ajustó la correa de su rifle, no por protección, nunca esperaba problemas en estos bosques, sino por hábito. El sendero que ahora recorría serpenteaba profundamente en Pine Hollow, un denso parche de bosque en el borde oeste del pueblo, donde troncos caídos y zarzas hacían lenta la navegación. No había planeado patrullar hoy, pero algo lo atraía, un presentimiento de años de instinto en el trabajo, el mismo instinto que le había gritado que revisara detrás de la estación durante la ventisca. Mientras caminaba, sus botas crujían ligeramente sobre la nieve compacta. El frío le pellizcaba las mejillas, pero su respiración era constante. Pensamientos de los cachorros, Rusty, Luna y Toby, llenaban su mente. Estaban mejorando. La noche anterior, los tres habían mamado débilmente del biberón. Incluso Luna, la más pequeña, se había movido con algo que parecía determinación. Su resistencia lo asombraba. Un sonido repentino lo sacó de sus pensamientos. Era débil, solo un ladrido forzado, un grito estrangulado. Mason se detuvo, inclinó la cabeza. El sonido vino de nuevo, más lejos, desesperado, como si la criatura detrás de él no tuviera aliento para dar. Se movió hacia él sin dudar. 15 minutos de avanzar entre matorrales lo llevaron a un pequeño claro. La nieve aquí estaba revuelta, aplastada, y al acercarse a los árboles, lo vio. Un perro, atado fuertemente a la base de un pino con una cuerda gruesa. Su cuerpo estaba desplomado, sus costillas marcadas bajo el pelaje opaco. Su hocico había sido amordazado con una correa de cuero vieja, sus ojos grandes, vidriosos y vacíos. La nieve se había acumulado alrededor de sus patas, casi encerrándola. Si no fuera por el leve subir y bajar de su pecho, habría parecido muerta. Mason maldijo en voz baja y se apresuró hacia adelante. «Tranquila, pequeña», murmuró, arrodillándose. «Te tengo». No luchó. No tenía fuerzas. De cerca, vio que era una pastora alemana, probablemente de 4 o 5 años, con parches de negro y marrón en un patrón familiar. Sus ojos eran ámbar y cansados, su oreja izquierda rasgada en la punta. Olía a infección y escarcha. Mason sacó su cuchillo y cortó la cuerda con cuidado. Luego, con manos firmes, deshizo la correa alrededor de su hocico. La sangre se había secado alrededor de su boca donde el cuero había cortado. En el momento en que quedó libre, se desplomó hacia adelante, gimiendo suavemente. «Aguanta», susurró, quitándose ya la chaqueta. La envolvió en ella, cuidando de evitar las manchas crudas en sus flancos. «Ya no está sola». Llamó por radio pidiendo ayuda mientras la llevaba a través de los árboles. Grace llegó 20 minutos después en su jeep, con el rostro sombrío mientras entraba en el claro que Mason había marcado. Llevaba un abrigo verde bosque con mangas acolchadas y botas llenas de barro y aguanieve. Su aliento formaba nubes cortas mientras se arrodillaba para examinar al perro, ya envuelto en una manta que Mason había sacado de su kit de emergencia. «Está hambrienta», dijo Grace de inmediato, «y su pata trasera está torcida, tal vez fracturada. Está deshidratada, desnutrida, y sus patas tienen congelamiento. Quien hizo esto no quería que sobreviviera». Mason apretó la mandíbula. «Coincide con los cachorros, el patrón del pelaje, el tamaño. Es su madre». Grace movió suavemente la cabeza del perro, revisando sus orejas. «Confirmemos». Sacó un escáner y lo pasó cerca del cuello del perro. Sonó un pitido, luego silencio. Sin número de identificación. «La señal está bloqueada». «Parece que alguien manipuló su chip», murmuró Grace. «Lo reemplazó o bloqueó la señal. Es deliberado. Quien hizo esto sabe cómo cubrir sus huellas». Mason miró al perro, que había comenzado a moverse, con los ojos parpadeando al abrirse. No había miedo en ellos, solo dolor y algo más, anhelo. Habló suavemente. «Ahora estás a salvo. Vamos a llevarte a casa». Cuando regresaron a la estación, los cachorros seguían en la caja térmica cerca de la chimenea.
Mason y Grace acostaron a la madre cerca en una almohadilla suave, con discos térmicos debajo de su cuerpo. Tan pronto como el primero de los cachorros gimió, Rusty, el más valiente, dejando escapar un pequeño ladrido, el perro levantó la cabeza. Sus orejas se alzaron, temblando, su cuerpo se tensó. Sus ojos se fijaron en la caja. Grace se inclinó. Dios mío, esa reacción. Los conoce. Mason abrió la caja lentamente, y uno por uno, dejó que los cachorros se arrastraran hacia ella. Lo que siguió fue el tipo de milagro silencioso que Mason sabía que no debía interrumpir con palabras. El perro, débil como estaba, se arrastró hacia adelante, tocando a cada cachorro con gemidos suaves. Ellos treparon sobre ella, buscando su pelaje, reconociendo su olor, su calor. Rusty se acomodó cerca de su pecho. Luna se acurrucó bajo su pata. Toby golpeó su hocico como diciendo, «¿Dónde has estado?». Ella lamió a cada uno a su vez, su cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Grace se secó los ojos y dio una sonrisa torcida. Eso lo confirma. Mason colocó una mano en la espalda del perro. Llamémosla Daisy. Daisy, repitió Grace. Algo suave. Algo que nunca ha tenido. Daisy cerró los ojos, su respiración ahora más lenta, más estable, rodeada de sus cachorros. Desde la puerta, Liam observaba en silencio. Había dibujado algo de nuevo, el papel apretado contra su pecho. Esta vez, no se lo dio a Mason. Caminó hacia Daisy, se agachó junto a ella y colocó el dibujo suavemente en su manta. Mostraba un árbol, un perro, 3 cachorros, y debajo de ellos, un nombre escrito en letras temblorosas y grandes. Daisy. El aire se había agudizado durante la noche, despojando el calor del cielo y pintando los árboles con un brillo frágil de escarcha. Snow Ridge estaba bajo un dosel plateado esa mañana, el sol un borrón tenue detrás de nubes que se adelgazaban. Mason Carter estaba sentado en su escritorio, aún con su camiseta térmica gruesa, los ojos fijos en la pantalla frente a él. El resplandor del monitor iluminaba las ojeras bajo sus ojos. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo de Daisy atado a ese árbol y a esos cachorros, indefensos en esa caja. Algo no estaba bien. Alguien se había esforzado mucho para hacerlos desaparecer. Tomó un sorbo de café tibio, abrió el software del registro veterinario estatal y se encontró mirando una pantalla de inicio de sesión que requería más autorización de la que tenía. Tras una pausa, sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz seca y familiar respondiera. ¿Finalmente te cansaste de hacer las cosas según las reglas? Mason soltó una risa. Buenos días a ti también, Eugene. El doctor Eugene Bayer había sido el único veterinario de animales grandes de Snow Ridge hasta que se jubiló hace 5 años. Un hombre delgado en sus 60 con cejas hirsutas a juego, Gene había salvado una vez un establo lleno de terneros durante un brote viral. Ahora vivía en Billings, pero aún trabajaba con la Junta Veterinaria Estatal en gestión de sistemas, mayormente remoto, mayormente por dinero para cerveza. Necesito ayuda, dijo Mason. Tengo una hembra pastora, el chip está bloqueado. Necesito saber de dónde vino. ¿Tienes una imagen del escaneo? Enviando ahora. Gene murmuró algo y comenzó a teclear furiosamente. Mason podía escuchar el golpeteo resonar a través del altavoz. 10 minutos después, el tono de Gene cambió. Encontré algo. El chip está parcialmente corrupto, pero saqué metadatos. Hace 5 años, una perra llamada Lady Bell fue registrada en Mallerie Kennels, propietario Greg Mallerie. Mason se recostó lentamente. Greg Mallerie, el hijo de... Pensé que lo recordarías. La licencia del criadero fue revocada hace 2 meses. Inspecciones fallidas. Perros desaparecidos. Quejas de salud. ¿Suena familiar? La mandíbula de Mason se apretó. Demasiado familiar. Mallerie había sido un problema durante años. Hombre grande con una sonrisa grasienta, cabello rubio ralo siempre peinado hacia atrás como si tuviera algo que ocultar. Manejaba ese criadero como una operación clandestina, pero lo mantenía justo lo suficientemente legal para evitar el cierre, hasta ahora, aparentemente. Gene continuó. También encontré un registro de Mallerie transfiriendo algunos animales antes de cerrar.
sin papeles de adopción, sin compradores listados, solo dispersados, punto. Eso es una bandera roja. Sí, murmuró Mason. Grande. Agradeció a Gene y colgó. La conexión entre Daisy, antes Lady Bell, y Mallory Kennels ahora era innegable. Pero aún no tenía una ubicación. No hasta que Liam intervino. Al otro lado de la habitación, el niño estaba sentado en su escritorio habitual en la esquina. Desde que Daisy regresó, se había vuelto más participativo, nunca hablando, pero siempre observando, siempre dibujando. Su último boceto era inusualmente detallado. Mason cruzó la habitación y miró hacia abajo. Era una cabaña, no cualquier cabaña. Las ventanas estaban rayadas con un diseño de cruz. Había una chimenea torcida, un árbol sin hojas a su lado y una cuerda, tal vez, enrollada alrededor de la base del árbol. Mason se agachó. ¿Has visto este lugar? Liam dudó, luego asintió. Mason frunció el ceño. ¿Dónde? El niño tomó un cuaderno diferente, hojeando hasta una página anterior. Señaló un sendero, un camino estrecho con pinos a ambos lados y un par de figuras de palos, un hombre y un niño. Uno sostenía un bastón. El corazón de Mason dio un salto. ¿Tu abuelo? Liam asintió de nuevo. Mason ahora recordaba. Harold Whitaker, el abuelo de Liam, solía dar largos paseos por el bosque antes de que su artritis empeorara. A menudo se mantenían fuera de los senderos marcados. Mason mismo los había encontrado una vez cerca de Arlory, cerca de los antiguos caminos de caza que se entrecruzaban hacia la montaña. Se puso de pie, caminó hacia el tablero de anuncios junto a la puerta de la estación y bajó un mapa topográfico descolorido. Su dedo se cernió sobre una sección al norte del pueblo. Arlory, dijo para sí mismo. Entonces, un recuerdo encajó. Hace 2 años, un cazador había informado haber escuchado extraños sonidos de animales cerca de una vieja choza en la base del Ridge. Fue desestimado como coyotes. Pero ahora... Mason se volvió hacia Liam. ¿Pasó algo allí? El rostro del niño se tensó. Sacó una hoja nueva, dibujó una casa torcida y añadió una burbuja de sonido con líneas irregulares. Luego sombreó una forma oscura en una ventana, ojos observando. Mason sintió un escalofrío recorrerle el cuello. ¿Escuchaste algo? Liam no reaccionó, pero colocó su mano sobre la pata de Daisy como diciendo, ahí es donde estaba. Mason anotó todo, el ridge, la cabaña, el recuerdo, el miedo en el dibujo de Liam. Justo cuando se levantó para reunir su equipo, Grace entró en la habitación. Llevaba jeans y un abrigo acolchado, botas húmedas por la nieve. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza apretada hoy, y había una mancha de yodo en su muñeca. Miró la expresión de Mason y dijo, déjame adivinar. ¿Encontraste algo? Él asintió. Greg Mallory. Está conectado con Daisy, y Liam ha visto el lugar. Una cabaña en Arlory. Grace exhaló lentamente. Entonces es hora de que empecemos a seguir el rastro. Mason se volvió hacia Liam. Has ayudado más de lo que sabes, pequeño. El niño no ofreció palabras, pero sus ojos se detuvieron en Daisy, y cuando el perro dio un suave gemido en respuesta, Mason podría jurar, por un brevísimo segundo, que vio entendimiento pasar entre ellos. La nieve había regresado al amanecer, no pesada, sino cayendo en cortinas suaves y fantasmales que espolvoreaban los pinos y suavizaban los contornos ásperos del bosque. Mason Carter ajustó la correa de su mochila de nieve mientras salía de su patrulla en el inicio del sendero hacia Arlory. Grace Holloway lo seguía a pocos pasos, su largo paso cortando caminos limpios a través del polvo. Llevaba un abrigo térmico del color de las nubes de tormenta, y aunque su rostro estaba parcialmente oculto bajo un gorro de lana, sus ojos tenían un enfoque tranquilo que Mason había aprendido a confiar. Daisy, ahora lo suficientemente fuerte para caminar cortas distancias, estaba equipada con un arnés acolchado. Se movía con cautela junto a Mason, olfateando ocasionalmente la nieve, con las orejas temblando con cada susurro del viento. Los tres avanzaron por el bosque, el sendero estrechándose gradualmente mientras subían hacia un territorio más antiguo y salvaje. La última vez que estuve aquí, dijo Mason, con el aliento formando nubes frente a él, tenía 17 años y seguía ciervos con mi papá.
Nunca pensé que volvería con un perro guiándome o buscando los secretos sucios de alguien. Grace añadió, su voz uniforme, este lugar no estaba simplemente abandonado. Fue usado recientemente. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un claro donde una cabaña baja y desgastada se inclinaba contra un fondo de árboles desnudos. Su tejado se hundía bajo años de abandono, y una persiana había caído de una ventana torcida. El patrón rayado en los cristales restantes coincidía exactamente con el dibujo de Liam. La nieve se acumulaba a lo largo de la base como si intentara enterrar el lugar en el olvido. Daisy se detuvo en el borde del claro. Su cuerpo se tensó, y dejó escapar un gruñido bajo e inseguro. «Ella recuerda», murmuró Mason. Se acercaron con cautela. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, crujiendo en sus bisagras cuando Mason la empujó con su mano enguantada. El interior estaba tan frío como el exterior. El polvo flotaba como fantasmas en el aire, removido por su presencia. Muebles rotos yacían en montones, y una pequeña estufa de hierro estaba oxidada en una esquina. El olor a podredumbre y orina vieja persistía bajo el moho de la madera húmeda. Grace escaneó la habitación con precisión clínica. Este lugar no estaba simplemente abandonado. Fue usado recientemente. Cerca de la pared trasera, encontraron un montón de cuerda desechada. Junto a ella, un bozal viejo, manchado y rígido por la edad, aún tenía rastros de pelaje en su cierre metálico. Mason se agachó, levantándolo suavemente. Demasiado pequeño para una pastora adulta, dijo, pero perfecto para un perro en edad de cría. Los ojos de Grace se estrecharon. ¿Qué habría sido Daisy hace 1 o 2 años? En un armario astillado, descubrieron un tazón de plástico roto. Dentro había hojuelas secas de comida para perros, verdes por el moho. Junto a él, Mason vio un cuaderno encuadernado en cuero. Lo sacó, limpiando el polvo de la cubierta. Las iniciales GM estaban quemadas en la esquina. Greg Mallory, murmuró, abriéndolo. Encontraron páginas llenas de fechas cuidadosamente escritas, nombres de perros y símbolos crípticos, flechas, X y círculos. En la parte superior de una página estaba el antiguo nombre de Daisy, Lady Bell, seguido de notas sobre ciclos de celo, apareamientos y conteos de camadas. Grace palideció. Esto era un registro de cría. Uno cruel, respondió Mason. Ninguno de estos nombres aparece en los registros de adopción. Mientras seguían buscando, Daisy tiró de su correa. Olfateó hacia la pared trasera, arañando un lugar donde las tablas del suelo se habían oscurecido por años de humedad. «Espera», dijo Mason, arrodillándose junto a ella. Forzó el borde de una tabla deformada. Cedió con un crujido, revelando un pequeño compartimento debajo. Dentro había un bulto de tela, una vez roja, ahora marrón por la edad y algo más oscuro. Lo desdobló, una camisa de franela rota, empapada en sangre, seca desde hacía mucho tiempo. El olor lo golpeó primero, oxidado, metálico e inconfundible. Grace dio un paso atrás. ¿Humana? No, Mason olió de nuevo. Perro, pero gravemente herido. Inspeccionó la tela más a fondo. Atrapado en una costura había un mechón de pelaje, negro y marrón. «De Daisy», susurró. Daisy gimió bajito, presionando su nariz contra la tela. Mason colocó una mano en su cabeza, tranquilizándola. «Lo que sea que pasó aquí, ella lo recuerda», dijo en voz baja. «Sobrevivió a algo peor de lo que imaginamos». Justo afuera, la nieve fresca había comenzado a caer nuevamente, cubriendo sus huellas, borrando el camino por el que habían venido. Pero adentro, el pasado se negaba a permanecer enterrado. Grace se dirigió a la puerta. «Necesitamos catalogar todo esto. Cuerda, bozal, registros de cría, la camisa. Es suficiente para construir un caso, especialmente con lo que ya tenemos sobre Mallory». Mientras salían, Mason se detuvo, se agachó cerca de un parche de tierra desnuda donde el viento había barrido la nieve. Un conjunto de huellas de neumáticos se curvaba hacia el bosque, sutiles pero frescas. Sacó una foto con su teléfono. «El mismo patrón de banda de rodadura de la cámara de tráfico de la estación», murmuró. «Camioneta que se detuvo cerca de la gasolinera hace 3 noches». «De Mallory». «Solo hay una forma de averiguarlo», dijo Grace, observando el cielo oscurecerse.
Lo seguimos. La nieve se había espesado para el mediodía, arremolinándose como hueso en polvo a través del parabrisas de la patrulla de Mason mientras regresaba a la estación. El silencio dentro del vehículo era pesado, roto solo por el zumbido estático del escáner policial. Grace estaba sentada en el asiento del copiloto, hojeando el registro de cría que habían tomado de la cabaña. Cada página era una acusación silenciosa. Este hombre no solo criaba perros, dijo al fin. Los usaba como herramientas y los desechaba cuando se rompían. De vuelta en la estación, Liam estaba dormido en el banco acolchado cerca de la caja de Daisy. Los cachorros estaban acurrucados bajo el vientre de su madre, los cuatro respirando lentamente, pacíficamente ajenos a la tormenta que aún giraba en su mundo. Rayane Miller, la dueña de la tienda general, estaba sentada cerca con un termo caliente y las mangas remangadas. Desde que supo del pasado de Daisy, había estado viniendo más a menudo, trayendo provisiones, limpiando tazones, a veces solo sentándose en silencio con los animales. Los pobres están a salvo por ahora, dijo suavemente cuando Mason y Grace entraron, pero aún no se siente terminado. Mason asintió y se dirigió directamente a su escritorio, donde un gran mapa de la región había sido desplegado y asegurado con tazas de café. Había marcado las ubicaciones conocidas vinculadas a Greg Mallerie, su antiguo criadero, la cabaña, la gasolinera. Cada pin estaba conectado con una cuerda roja. Volvió a revisar los registros de las cámaras de tráfico. Allí estaba, una camioneta verde oscura y maltrecha con un parachoques trasero doblado, captada estacionada cerca del borde de la gasolinera de Snow Ridge hace 3 noches. La misma noche en que encontraron a Daisy. El número de placa, 8ZK1907, se rastreó hasta un vehículo de desguace en Cheyenne, Wyoming, marcado como robado. Por eso no podíamos encontrarlo, murmuró Mason. Usa placas fantasma. Grace miró por encima de su hombro. ¿Por qué? Mason asintió. Y eso no es todo. Hizo clic para abrir un perfil en su pantalla. Apareció una foto de ficha, Greg Mallerie, de 54 años, un hombre grande y corpulento con cabello rubio ralo, mejillas marcadas y ojos pequeños y pálidos que nunca parecían parpadear. Mason amplió el registro. 2 arrestos en los últimos 10 años, uno por crueldad animal, otro por transporte ilegal de perros sin licencia. Ambas acusaciones fueron retiradas misteriosamente tras acuerdos de culpabilidad hasta el año pasado. Un caso judicial sellado finalmente resultó en una condena, 6 meses cumplidos por mantener un criadero ilegal en Rawlins, Wyoming. Había sido liberado antes, desaparecido del radar y aparentemente regresado a Montana sin ser detectado. Mason se recostó. Es un infractor conocido, y no somos el primer pueblo al que ha lastimado. Grace estaba en silencio. Luego abrió su teléfono y tocó a través de una serie de fotos. Pensé que su nombre sonaba familiar. Mostró a Mason una imagen granulada de un perro delgado con pelaje apelmazado, orejas grandes y costillas como teclas de piano. Este es Charlie, dijo. Llegó al centro de rescate de Flathead hace 6 semanas. Misma línea de raza que Daisy. Mismas lesiones, mismo comportamiento, aterrorizado de las correas de cuero. Mason miró de cerca. La similitud era escalofriante. Lo microchiparon al ingresar, continuó Grace. ¿Y adivina de quién era el nombre vinculado al chip antiguo? Greg Mallerie. Mason sintió una fría satisfacción comenzar a arder. Ese es nuestro patrón. Abuso repetido, abandono, reubicación. Sacó la foto que habían impreso antes, el último retrato policial de Greg, y la colocó en el escritorio, luego se arrodilló junto a la caja de Daisy. Daisy, dijo suavemente, tú conoces a este hombre. La pastora levantó la cabeza lentamente. Al principio, solo había confusión en sus ojos, pero al mirar más de cerca, algo dentro de ella cambió. Sus orejas se echaron hacia atrás. Un gruñido retumbó en su garganta, no fuerte, pero profundo y gutural. Sus labios temblaron, los dientes apenas visibles, no en agresión, sino en memoria. Eso fue toda la confirmación que Mason necesitaba. Ella recuerda, susurró. Al otro lado de la habitación, Liam se movió desde su siesta. Se frotó los ojos, se deslizó del banco y caminó hacia ellos. Sin una palabra, se agachó junto a Daisy y puso su pequeña mano en su pata. Ella dejó de gruñir al instante.
Su cuerpo se relajó, pero sus ojos permanecieron fijos en la foto. Ella sabe quién la lastimó, dijo Grace suavemente. Mason se puso de pie. Y nosotros sabemos dónde se esconde. Tomó su teléfono y llamó a un viejo contacto en la patrulla estatal de Wyoming, el detective Colin Drake. Drake era exmilitar, un hombre alto con una voz plana y una mente más aguda. Había trabajado en casos de tráfico de animales durante años y una vez se infiltró encubierto en un anillo de criadores ilegales que abarcaba 3 estados. En una hora, Colin devolvió la llamada. Tu hombre tiene un remolque estacionado fuera de Buffalo, Wyoming, dijo Colin. Ahora se hace llamar Grady Mitchell. Paga en efectivo en las tiendas locales. Nunca se queda en una gasolinera, pero cometió un error. Compró una jaula para perros en una tienda de alimentos bajo su nombre real la semana pasada. La empleada lo señaló. Supongo que sigue las noticias de derechos de los animales. Puedes retenerlo si me das una causa. La tienes, dijo Mason. Te envío todos los archivos. Tenemos fotos, registros veterinarios, registros recuperados. Los tendrás en una hora. Colgó y se volvió hacia Grace. No va a escapar más. Ella no sonrió, pero sus hombros se suavizaron. Ahora solo esperamos. Mason asintió, pero su mandíbula permaneció apretada. No había terminado aún, pero algo había cambiado. El cazador se había convertido en cazado, y Snow Ridge estaba un paso más cerca de la justicia. La nieve se había derretido en lodo para cuando los todoterrenos negros llegaron a Buffalo, Wyoming, con las llantas cortando el grava fangosa como bisturíes a través de cicatrices viejas. Estacionados fuera de un remolque de aspecto cansado en el borde de un lote olvidado estaban 3 agentes, 2 del FBI y 1 de la Fuerza Especial contra la Crueldad Animal. Se movían con precisión silenciosa, con chaquetas abrochadas hasta arriba, auriculares en su lugar. A lo lejos, una valla de alambre traqueteaba con el viento. Greg Mallory estaba dentro. La agente Valerie Cho lideraba la operación. A sus 38 años, era conocida por sus estándares exigentes e instintos agudos. De ascendencia coreano-americana, medía poco menos de 1,7 metros con un cuerpo delgado y fibroso y cabello oscuro recogido en una coleta apretada. Años de trabajo encubierto le habían dado el don de decir poco pero ver todo. Había lidiado con traficantes de personas, criadores de cárteles, incluso fábricas de cachorros transfronterizas. Pero había algo personal en este caso. Tal vez era la foto de Daisy, su cuerpo consumido, atado a un árbol. Tal vez era la tranquila determinación en la voz de Mason Carter cuando pidió ayuda. De cualquier manera, había hecho de este caso una prioridad. El remolque de Greg estaba cayéndose a pedazos, pintura descascarada, un toldo torcido, una puerta mosquitera rota colgando como un diente suelto. Los agentes se movieron en silencio. Valerie dio la señal. La puerta se abrió de un solo golpe fuerte. Dentro, Greg Mallory se levantó tambaleándose de un colchón manchado, parpadeando contra los haces de las linternas. Su cabello rubio, antes liso, se había vuelto quebradizo y escaso, sus ojos inyectados de sangre, sus manos temblando, no de miedo, sino de días sin dormir adecuadamente o escondiéndose demasiado tiempo en su propio hedor. Greg Mallory, anunció Valerie, orden federal por violación de estatutos de protección animal, tráfico interestatal y obstrucción de la aplicación de la ley. Estás arrestado. Su protesta murió en su garganta en el momento en que vio la placa. Sus hombros se desplomaron. De vuelta en Snow Ridge, la noticia se extendió rápido. El pueblo podía ser pequeño, pero tenía una memoria larga y un corazón aún más grande. Cuando Mason regresó con la noticia, la puerta del café se abrió de golpe. Ryan Miller gritó a toda la sala antes de que la campana sobre la puerta siquiera dejara de sonar. ¡Lo atraparon! Los aplausos no fueron fuertes, pero fueron reales. Para un pueblo que había visto demasiada pena, ganado perdido, mascotas perdidas, demasiados adioses, la noticia llegó como un amanecer tras meses de crepúsculo. Un mes después, el tribunal en Helena, Montana, estaba lleno. Prensa local, observadores federales y miembros de la comunidad llenaban cada banco. Daisy estaba sentada tranquilamente junto a Grace, con un pañuelo rojo, los cachorros descansando cerca en una caja de viaje forrada con franela. Greg Mallory parecía más pequeño en el tribunal de lo que nunca había sido en persona, con un mono naranja encadenado en las muñecas.
Su abogado hizo los alegatos habituales: estrés mental, falta de estabilidad financiera, malentendidos en los registros. Pero nada de eso prosperó. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. La jueza L. Ibáñez, una mujer de cabello plateado con un rostro compuesto y ojos penetrantes de alguien que había perdido un hijo por un conductor ebrio, miró desde el estrado. «Tienes suerte de que no te acusemos de intento de homicidio», dijo. «Si esa madre perra hubiera muerto en el bosque, sus cachorros la habrían seguido, y con ellos, cualquier pizca de humanidad que te quedara». Mason se puso de pie para dar una breve declaración. La mantuvo simple, basada en hechos, fundamentada en la evidencia. Luego siguió Grace, destacando los registros veterinarios, los lazos genéticos entre Daisy y otros perros abusados encontrados en la red de Mallerie. Y luego Liam. No le habían pedido que hablara, pero durante un receso, tiró suavemente de la manga de Mason y le entregó un dibujo. Era una serie de 4 paneles. El primero mostraba a 3 cachorros en una caja, con nieve cayendo suavemente a su alrededor. El segundo, un perro atado a un árbol, con la cabeza inclinada. El tercero, un hombre arrodillado para ayudar. Y el último, Daisy acurrucada con sus cachorros en una cama, segura, cálida, con corazones dibujados encima. Mason mostró el dibujo a la jueza. No hicieron falta palabras. Varias personas en el tribunal se secaron las lágrimas. Incluso el secretario dudó antes de escribir la siguiente línea. Al final, Greg Mallerie fue sentenciado a 7 años en prisión federal por crueldad animal, cría ilegal, manipulación de microchips y transporte de animales sin licencia a través de las fronteras estatales, sin libertad condicional durante los primeros 3 años. Pero la historia no terminó en el tribunal. Ryane, junto con un carpintero local llamado Tom Besley, un hombre corpulento con una barba blanca como la nieve y una devoción silenciosa por los animales callejeros, comenzó a recaudar fondos para algo nuevo. Volantes se colocaron por todo el pueblo. Las estaciones de radio locales lo mencionaron durante las actualizaciones matutinas. Incluso los niños de la escuela colaboraron, vendiendo galletas y adornos pintados a mano. 3 meses después, justo cuando la nieve comenzó a derretirse para siempre, se rompió el terreno en un pequeño terreno detrás de la estación de bomberos. El letrero sobre la valla decía Refugio de Rescate y Rehabilitación Daisy's Haven, Snow Ridge. No era lujoso, solo 4 perreras, una clínica compartida y un parche de césped que florecería en primavera, pero era suficiente. Suficiente para contar la siguiente historia. La primavera había llegado silenciosamente a Snow Ridge, como un susurro tejido en el deshielo. Los bordes afilados del invierno se suavizaron, y el último hielo se derritió de las ramas de los pinos. La luz del sol comenzó a extenderse más tiempo por las tardes, y el aire fresco ya no mordía la piel, la besaba. En el borde del pueblo, justo pasando la estación de bomberos y por un camino de grava aún húmedo con el rocío de la mañana, se encontraba una cabaña modesta con un amplio porche de madera y un patio cercado donde 4 colas se agitaban bajo cielos abiertos. Dentro, la chimenea estaba apagada por primera vez en meses. Mason Carter estaba en medio de la sala de estar, con una taza de café en la mano, contemplando el caos que se había convertido en consuelo, juguetes chirriantes destrozados, 3 camas de perros dispares y un tazón volcado cerca de la puerta trasera. Sonrió. El caos solía significar escenas de crimen, noches sin dormir y papeleo. Ahora significaba alegría. Daisy estaba acostada cerca de la ventana iluminada por el sol, con los ojos entrecerrados, su cuerpo finalmente lleno de salud y paz. A su lado estaban sus 3 cachorros. Rusty, ahora el más valiente, tiraba de un juguete de cuerda. Luna se sentaba delicadamente como reina, lamiendo su pata. Y Toby, el más grande, estaba profundamente dormido boca arriba, con las patas abiertas de par en par. En el suelo, con las piernas cruzadas y un cuaderno de dibujo en el regazo, estaba Liam. El niño visitaba casi todas las tardes. A veces venía con Ryane, quien se había convertido en una amiga confiable y tía honoraria de los cachorros. Otras veces, era Grace quien lo dejaba de camino a la clínica. La presencia de Liam en la cabaña se había vuelto tan natural como el sonido de las patas en la madera. Había cambiado. Sus ojos estaban más brillantes ahora, sus expresiones más animadas. Todavía no hablaba mucho, pero escuchaba. Reía suavemente cuando Rusty tropezaba con sus propias orejas. Abrazaba a Daisy cada vez que llegaba,
presionando su mejilla contra su pelaje como si ella fuera lo único que lo anclaba a este mundo. Hoy, mientras Mason se sentaba junto a Liam con un leve quejido de sus rodillas, el niño levantó la vista de su dibujo. Mostraba una familia, no solo perros, sino también personas. Un hombre alto con cabello desordenado y barba, una mujer con una trenza sosteniendo un estetoscopio, un niño y 4 perros. Liam señaló la palabra que había garabateado encima. Estaba temblorosa, mal escrita al principio, luego corregida en letras grandes y cuidadosas. Familia. La garganta de Mason se cerró. Liam lo miró, abrió la boca y, por primera vez desde la muerte de su madre, habló. Apenas un susurro, pero claro, familia. Mason no se movió al principio. Luego, lentamente, dejó la taza, rodeó los hombros del niño con un brazo y lo atrajo suavemente. Sí, dijo, con la voz gruesa. Lo entendiste bien. Esa noche, Grace pasó con comida para llevar del nuevo camión de comida que de alguna manera había sobrevivido al invierno. Llevaba jeans y una sudadera gris, su larga trenza cayendo sobre su hombro. Su rostro había perdido algo de su cansancio, reemplazado por algo más suave, más abierto. Sonreía fácilmente ahora, especialmente cerca de Mason. Comieron en el porche, con las piernas colgando sobre los escalones, mientras los perros jugaban en el patio. Los cachorros se perseguían entre sí mientras Daisy yacía bajo el columpio del porche, con la cola golpeando al sonido de sus voces. Grace se apoyó en el hombro de Mason. Parece que siempre han pertenecido aquí. Él asintió. Así es. Una brisa se levantó, trayendo el aroma de pino y tierra descongelada. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a tristeza. Olía a comienzo. Más tarde esa noche, mucho después de que Grace se había ido a casa y Liam había sido recogido, Mason se sentó en su escritorio. La casa estaba silenciosa pero llena, como el silencio después de una canción. Abrió su computadora portátil y sacó el informe final. El expediente del caso sobre Greg Mallory había sido cerrado oficialmente, pero faltaba una sección por escribir, el resumen. Miró el campo en blanco, luego comenzó a escribir. Sujeto aprehendido, condenado y sentenciado de acuerdo con los estatutos federales de crueldad animal. Cadena de evidencia completada. No se requieren más acciones. Hizo una pausa. Sus dedos dudaron, luego se movieron de nuevo. Daisy y sus cachorros fueron colocados en custodia permanente en la residencia del ayudante Carter, donde ahora prosperan. Su rescate catalizó la formación de Daisy's Haven, un refugio local construido por donaciones comunitarias. En conclusión, aunque se hizo justicia, el mayor legado reside en las vidas salvadas, las voces sanadas y la resiliencia silenciosa de aquellos que nunca se rindieron ni siquiera en la nieve. Mason se recostó, con los ojos en la pantalla, luego guardó el archivo y cerró la tapa. Fuera de la ventana, el primer narciso había florecido bajo la línea de la valla. Miró a Daisy. Ella levantó la cabeza, con las orejas erguidas, y dejó escapar un suave resoplido. «Estamos en casa», dijo. «A veces los milagros no llegan con truenos o luces. Vienen silenciosamente, envueltos en pelaje, encontrados en la nieve. Esta historia no es solo sobre un rescate. Es sobre redención, sobre cómo las cosas rotas aún pueden sanar, sobre cómo incluso lo sin voz, como un perro tembloroso o un niño silencioso, pueden enseñarnos qué significa realmente el amor». Daisy fue descartada. Liam estaba silenciado. Mason había encerrado su corazón. Y sin embargo, a través de un cruce inesperado de caminos, algo divino se desplegó. No fue coincidencia. Fue gracia, del tipo que solo Dios puede orquestar. En la vida, todos enfrentamos estaciones frías, momentos en los que nos sentimos abandonados, incomprendidos o olvidados. Pero así como la primavera sigue al invierno, la sanación sigue al dolor. A veces Dios envía ayuda no a través de ángeles de blanco, sino a través de una pastora con ojos suaves, un niño con un pasado roto o un cachorro que se niega a rendirse. Si esta historia tocó tu corazón, que sea un recordatorio. Ningún acto de bondad se desperdicia. Ninguna criatura es demasiado pequeña para el plan de Dios, y ningún momento está más allá de la redención. Comparte esta historia si crees en segundas oportunidades. Comenta amén si crees que Dios aún obra a través de milagros inesperados.
Suscríbete para más historias que demuestren que la bondad aún está viva en este mundo. Y que Dios te bendiga y a cada alma silenciosa aún esperando ser rescatada.